Vamos ahora al bloque número 2, que se denomina Inicia tu proceso de lectura. Te voy a compartir el esquema que tienes en la diapositiva y te voy a compartir una ruta que sigues a partir de tu proceso lector o el acto lector. Mira, aquí tenemos un texto. Vas a encontrarte con diferentes tipos de texto. Hay textos continuos, que son textos donde no hay esquemas, son textos corridos. Hay textos donde ya empiezan a aparecer esquemas y hay textos mixtos, que es la combinación de los textos continuos y los textos discontinuos. Para todos estos tipos de texto necesitas tus herramientas visuales. Acuérdate, recorrer de izquierda a derecha, detenerte en las zonas importantes de acuerdo a tus intereses o metas de lectura y recuperar esta información de manera importante. Aquí en esta parte te estoy compartiendo todas las herramientas previas con las que cuentas. Te acuerdas de tu experiencia previa, tu conocimiento previo y tu memoria visual, que es el ejercicio que hicimos cuando dimos esta lectura desacomodada y la leímos de cabeza incluso. ¿Qué pasa contigo en tu proceso de aprendizaje? Cuando te enfrentas a un contenido nuevo, decimos que traduces, es decir, no hay procesos de pensamiento muy complejos de manera inmediata. Reconoces y empiezas entonces a activar todas estas herramientas previas. Si tu proceso va siendo cada vez más rico, más significativo, eres capaz de interpretar en este nivel, es decir, verbalizar o expresar con tus propias palabras a partir de tu experiencia y conocimiento previo lo que tú estás significando del texto. Un proceso complejo más rico sería extrapolar, es decir, llevar a otro lado esto que estás aprendiendo, pero ya no lo llevas de memoria, ya no lo llevas de manera mecánica, sino a partir de tu verbalización, de tu significado, lo usas, lo vuelves una herramienta cotidiana y lo puedes llevar a escenarios personales, laborales, profesionales. Ahí es donde el aprendizaje tiene su mayor fuerza y su mayor significación. Pero te tengo una mala noticia, las habilidades necesitan desarrollarse y practicarse cotidianamente. Decimos que la práctica es la madre de todas las habilidades. Es así. Tú puedes aprender algo y puedes darle carpetazo y decir, bueno, ya lo aprendí y no lo vuelvo a usar jamás. No, las herramientas, sobre todo las habilidades lectoras, tienen que practicarse para que tú puedas desarrollar un nivel de lectura cada vez más experto. Entonces estaremos hablando de una competencia lectora. Ahora te explico. Imagina que en esta esfera están los conocimientos, lo que tú sabes, conocimientos teóricos. En esta otra esfera están tus habilidades, lo que tú sabes hacer. Y en esta esfera están tus actitudes, tus valores. El punto exacto donde se unen estos tres universos se denomina competencia. Significa entonces que en el acto de la lectura, una competencia lectora tendría que ser cuando un estudiante es capaz de expresar un aprendizaje y está expresando no solamente conocimientos, sino habilidades, habilidades discursivas, persuasivas a lo mejor, o habilidades de construcción textual o de localización y de investigación. Y en el tercer aspecto lo hace con una actitud proactiva, creativa, propositiva. Esa sería una competencia lectora. Y la competencia lectora es la antesala para la competencia comunicativa. ¿Qué significa esto? Que entonces tú vas a potenciar también las herramientas o todas las estrategias que utilizas para comunicarte en el medio profesional o laboral en el que te desenvuelves. Seguramente estarás interesado en potenciar estas habilidades porque esto tiene que ver y está relacionado directamente con tu proceso de desarrollo personal profesional. No olvides, abajo te las comparto, las herramientas y las estrategias que vamos a utilizar. Tus herramientas visuales, recuerda, recorridos visuales de izquierda a derecha, zonas textuales, tus herramientas textuales, que es identificar aquellos segmentos o zonas del texto importante, y tus estrategias cognitivas. Ya verás qué interesante es cuando realicemos ejemplos o ejercicios a partir de los cuales tú lees y elaboras algunos mapas, algunos esquemas, algunas referencias gráficas para representar tu pensamiento. Voy a llevarte ahora al PDF, como lo hemos estado haciendo de manera interactiva, para que pueda yo ilustrar el contenido del bloque número 2 de manera específica. Quiero significar este apartado
en donde te estoy señalando la ruta de la palabra, por ejemplo. Lo ideal es que se lean párrafos completos, ¿no? Oraciones completas y en un caso extremo palabras. No sería lo ideal. Voy al revés. Entonces, leemos palabra por palabra en una lectura deficiente, no experta. Nos damos cuenta que alguien está leyendo o continúa leyendo en su vida palabra por palabra, porque cuando le damos un texto muy pequeño, le preguntamos de qué habla el texto y se queda observándonos así como si hubiese leído en chino. No entendió nada y tiene que volver a leer el texto. Seguramente te ha pasado en algún momento de tu vida. Lo ideal es que tus herramientas visuales, tu visión central, tu visión periférica, te permitan leer segmentos del texto cada vez más grandes. Mira, el tamaño de esta extensión se asemeja mucho a oración o a párrafo. Hay gente que lee en un solo golpe de vista párrafos completos. Es cierto, pero necesita práctica. También es importante que podamos ir realizando actividades como la que viene a continuación, en donde vas a utilizar una palabra en sus diferentes contextos. Vamos a trabajar aquí algunos ejemplos de párrafos. Recuerda leer las instrucciones para que ejecutes tus actividades. Aquí te pido, por ejemplo, que la palabra luz puedas ilustrarla en algunos elementos, algunas formas de uso. Por ejemplo, la forma común de la palabra luz. Construye una frase. El uso común. De la forma científica, ¿cómo sería? A lo mejor sería la definición de la palabra luz. Y en la forma literaria, ¿cómo usarías la palabra luz? A lo mejor construyes un verso muy interesante donde luz significa muchas otras cosas más. Entonces la palabra, cuando nosotros la llevamos a contextos diferentes, la palabra adquiere una fuerza, una connotación cada vez más importante. En tu bloque número 2 vamos a trabajar estas herramientas visuales y aquí te estoy compartiendo el esquema con el cual iniciamos esta referencia. Tengo también una relación importante con el contenido del bloque número 2 en dos elementos básicos. La estructura lógico-formal del texto, que tiene una estructura definida, y sus elementos de diseño. Estos dos elementos o componentes te van a servir para tus recorridos visuales. No olvides que es fundamental que tú puedas ir llevando paso a paso este recorrido de izquierda a derecha. Vamos a regresar a la presentación. Observa, aquí te estoy mostrando de manera gráfica cuáles serían estos elementos del texto o apoyos visuales que a veces no reconocemos o no hacemos conscientes. ¿Quién lee el título? Hay gente que se lo salta. O los subtítulos. Mira qué importante es posar la vista en este recorrido izquierda-derecha sobre los componentes o la estructura lógico-formal del texto. Hay el tratamiento del párrafo, significa el sentido o la fuerza que tiene, ¿no? Los elementos del párrafo, hay párrafos que tienen viñetas, componentes. Entonces, la estructura del texto en general y sus componentes de diseño ya nos dan una pista sobre el gran mapa que tenemos nosotros enfrente. Recuerda, textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. Esta es una pequeña representación de cómo los occidentales leemos. Hay una entrada, hay una salida, siempre de izquierda a derecha. Y cuando nos encontramos algunos gráficos, pues hacemos una lectura igual, pero en segmentos menores. Siempre hacemos un recorrido en Z. Pero no olvides que si sigues leyendo solamente en tu visión central, vas a ir perdiéndote la fotografía amplia de toda la geografía del texto que tienes a continuación. También hay en este bloque número 2 alguna descripción fundamental de algunos tipos de texto. En esta estructura vamos a encontrar textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos y textos argumentativos. Voy a regresar al primero. Los textos narrativos, aquí no quiero agobiarte haciendo tratados de los textos narrativos. En tu guía te voy a proponer, vamos al PDF nuevamente, en tu guía te voy a proponer algunos ejercicios interesantes sobre estos tipos de texto. Fíjate, en su modo de organización textual. Solamente quiero que reconozcas como fotografía cuáles son los componentes de un texto narrativo. ¿Qué elementos tiene?
Por ejemplo, el narrativo tiene introducción, exposición, el nudo, desenlace. Claro, ya te diste cuenta, un texto narrativo es aquel que nos cuenta una historia, una secuencia, un hecho, que tiene personajes incluso. Ese es un texto narrativo. Pero no me interesa mucho entrar en este aspecto literario, técnico, descriptivo, etcétera, sino solamente que uses los diferentes modos para que hagas ejercicios. Te voy a compartir un cuento que te va a maravillar, se llama La continuidad de los parques, de Julio Cortázar, y a partir de él vas a realizar un ejercicio.